Hola, ¿qué tal? Buenas noches, aunque no buenas para muchos colombianos. Esta noche hablaremos del paro armado, hablaremos del Clan del Golfo que deja 8 muertos, decenas de vehículos quemados y terror en 10 departamentos del país. Ese es el saldo que deja esta organización, que con el paso de las horas, un paro armado que empieza a desescalarse. La jornada arrancó el pasado jueves, cuando fue extraditado hacia Estados Unidos el narcotraficante Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, y fue catalogada por el presidente Iván Duque como una medida desesperada y cobarde para generar zozobra mediática. Sin embargo, otra cosa es lo que deja en evidencia esto, que es el poder armado de ese grupo ilegal en varios municipios estratégicos usados como corredores para el envío de toneladas de droga, dejando a la población en medio de un conflicto armado. En cuanto a los sucesores, los herederos de Otoniel, el presidente Duque anunció un nuevo bloque de búsqueda, en este caso para capturar a Chiquito Malo, Siopas y Gonzalito y combatir a la banda criminal que ya era perseguida por Agamenón, una operación que duró 6 años con más de 3.000 hombres. Por ahora, el gobierno descarta, gobierno de Duque, al que le quedan pocos meses, una negociación. Esta noche hablaremos sobre cómo queda el Clan del Golfo con la extradición de Otoniel y si la respuesta del gobierno, de la fuerza pública, fue oportuna durante el paro armado y cómo están los municipios que todavía siguen afectados, entre ellos Antioquia. Bienvenidos. Han sido realmente días intensos, de mucha zozobra, de mucha angustia para muchos en distintas regiones del país que quedaron confinados, sitiados por este famoso Clan del Golfo de alias Otoniel, que según el presidente Iván Duque, esta organización van a ser combatidas por están en este momento conformados por 1.400 hombres que van a reformar la ofensiva contra este Clan del Golfo para dar con los sucesores, los herederos de esta banda criminal. A esta hora de la noche nos acompaña Aicardo Urrego, que es alcalde de Cañas Gordas en el departamento de Antioquia, donde a propósito ayer fueron asesinados 2 integrantes de la fuerza pública luego de un nuevo ataque, esta vez a una caravana. Alcalde, buenas noches, bienvenido. Comienzo preguntándole, ¿ya terminó para ustedes en Antioquia el paro armado del Clan del Golfo? Pues todos creíamos que se había levantado el paro, pero con situaciones como las de ayer generó pánico, miedo, y eso hace que de alguna manera hoy todavía Cañas Gordas esté lentamente reactivándose. Estuvimos por el comercio saludando a la comunidad, invitándolos a que salieran a hacer sus actividades. Contamos hoy con fuerza pública en el municipio, ejército y policía, pero el temor persiste en la comunidad con eventos como el que ocurrió el día de ayer. El temor persiste, alcalde, y a propósito del gobierno, de lo que fue la presencia del gobierno, ¿cómo califican ustedes? ¿Cómo actuó el gobierno nacional, la fuerza pública en este caso? Tenemos un desgobierno, nosotros no mandamos en nuestros pueblos, nosotros lo que ocurre aquí es que cualquiera pelado en una moto da una orden distinta a la del alcalde y simplemente se tiene que obedecer porque los de la moto son los que mandan en esta zona. Entonces hay una negligencia y un descuido por parte del gobierno. Nosotros hemos insistido que nos fortalezca la fuerza pública, que nos fortalezca la fiscalía, que traigan investigación, que manejemos la inteligencia militar en esta zona, pero no nos han prestado atención y estamos viendo los resultados frente a esto. Aparte de eso, pues ni siquiera nos están visibilizando. Tenemos que tener situaciones como las que ocurrieron el día de hoy. Es un llamado que hace usted desde Cañas Gordas, que en las últimas horas fue víctima nuevamente del terrorismo, pero también otros municipios que se han sumado al llamado. ¿Cuál es ese llamado que le hacen al gobierno nacional, usted que hace parte de esos alcaldes que firmaron una carta, un duro mensaje al gobierno nacional? Nuestras exigencias en el gobierno nacional, lo que nosotros le pedimos al gobierno nacional hoy es que por favor nos atiendan, que por favor se den cuenta que Cañas Gordas también existe, que se den cuenta que el cliente también existe, que tenemos muchas dificultades porque esto es un corredor estratégico, no de un grupito, sino de una estructura que maneja narcotráfico, armas, que es un corredor estratégico que comienza en Ituango, que pasa por Peque, que llega a Cañas Gordas, Frontino y Uramita, y que de ahí toman la decisión si se van
o para el Urabá antioqueño o para el Urabá chocuano, y que ese corredor estratégico requiere de una intervención seria, de una intervención estructural por parte del Estado, y que nosotros nos hemos sentido, llevamos 2 años insistiendo que se hagan presencia, que nos acompañen, que no nos dejen solos, que con lo que ocurrió esta semana con el paro nos dimos cuenta que estamos realmente sometidos a estos grupos, y el Estado no ha querido nos ha hecho caso omiso a esta situación. Pues muy crudo ese relato. Es el alcalde Aicardo Urrego, alcalde de Cañas Gordas en el departamento de Antioquia, haciendo una pequeña radiografía de lo que está ocurriendo en ese departamento, uno de los que quedó confinado por cuenta del poder, de los dientes que mostraron al gobierno, al Estado colombiano en las últimas horas, el Plan del Golfo. Alcalde, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches a todos los que nos escucharon acá en este espacio. Y con plena seguridad esperamos que estas situaciones que nosotros tenemos hoy las podamos solucionar. Muchas gracias por permitirme contar lo que está ocurriendo en nuestro municipio, en nuestra región, y esperamos haya un eco y un llamado y una atención a esta alerta que nosotros estamos generando. Ojalá ese sea el efecto inmediato. Alcalde, esta noche está con nosotros León Valencia, que es director de la Fundación Paz y Reconciliación, un hombre que conoce muy bien el conflicto armado. León, buenas noches y bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Manuel Rairán, que es profesor e investigador de la Universidad Externado, especialista en diplomacia y resolución de conflicto. Profesor Rairán, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. A esta conversación se une César Restrepo, que es experto y consultor en temas de seguridad, defensa y columnista. César, un gusto nuevamente tenerlo esta noche acá. Buenas noches, María Camila, gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. León Valencia, para preguntarle a usted, un hombre que conoce, le decía, el conflicto como tal vez muy pocos en el país, porque lo ha estudiado, lo ha padecido, si se puede decir en algún sentido. León, ¿qué balance hace usted? ¿Qué análisis se puede hacer de este paro armado del Clan del Golfo que se da como consecuencia de la extradición de Otoniel? Pues lo primero es que la inteligencia militar y el propio gobierno tenían que saber que el Clan del Golfo iba a responder a una cosa de estas, como ha respondido siempre, con acciones y con paro armado. Cuando murió uno de los Úsuga, hicieron lo mismo, y siempre que le han detenido sus dirigentes, sea un paro nacional o unos hechos en las zonas que ellos controlan, pues ha sido la respuesta. De manera que faltó una previsión enorme, no había nada para responder a esa realidad, y a uno le da mucha tristeza decir, el Clan del Golfo arrodilló al gobierno de Duque, lo puso en una situación muy difícil. Ahora uno ve esto, la comparación, como, por ejemplo, frente al paro social, frente al estallido social, militarizaron inmediatamente el país, se produjeron 87 muertos de gente inerme, más de 1000 heridos. Bueno, y viene una acción de estas y se habla de algunos detenidos. La respuesta es asombrosa, digamos, el contraste de las dos respuestas. Esa es una situación, y lo que ocurre es que el Clan del Golfo ha crecido en los tiempos, se ha expandido, hoy está en 241 municipios, el año pasado estaba en 210 municipios, o sea que creció 31, presencia en 31 municipios en solo el año 2021, y fíjese, todas estas acciones que se dieron, las noticias en 10 departamentos o 11 departamentos, de una manera rápida y de una manera fácil, se pusieron en todas estas zonas y perturbaron el orden público de manera asombrosa. César. Yo diría que en este momento está ocurriendo una gestión problemática de la seguridad. Creo que ir en contra de un titular de ese tipo pues es taparse los ojos, pero creo que lo que más importante de ver frente a lo que está ocurriendo en este momento es observar sus orígenes.
y creo que eventos como los que ocurrieron este fin de semana y los que ocurrieron hace un año son el producto de la falsa idea de paz que se construyó en 2016. Yo recuerdo políticos en la época hablando del dividendo de paz y desconociendo la teoría normal de los conflictos, que una vez se llega a un acuerdo, el proceso que sigue posteriormente es mucho más crítico, entre otras cosas porque las instituciones deben demostrar su capacidad de controlar el contexto. Y aquí lo que hubo fue un debilitamiento que empezó en 2016 de las fuerzas militares y de la policía, un debilitamiento de las capacidades pues que hoy en día lo sufrimos. ¿Y por qué digo eso? Yo estoy en absoluto desacuerdo con León respecto a su señalamiento de que hace un año hubo una rápida respuesta de neutralización de los desmanes y que esta vez no se hizo nada. Yo solo quiero recordarles que aquí cerca, en Gachancipá, muy cerca de acá, en Bogotá, el bloqueo se demoró un mes en levantarse. Y Gachancipá queda a 30 kilómetros de Bogotá, 40 kilómetros de Bogotá. Y el bloqueo de Cali, el que partió el país por primera vez entre el suroccidente y el resto del país, se demoró 81 días en levantarse. El debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública le puede servir a los políticos mucho para mover una agenda de debilidad, incluso para golpear al gobierno nacional, pero sin duda alguna el debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública va en contra de la calidad de la democracia y en la seguridad de todos. Hoy en día muchos políticos se aprovechan de ese debilitamiento consciente de las capacidades de inteligencia, de las capacidades operacionales, incluso de haber desconocido que la firma de un papel, el acuerdo de paz, que era una hoja de ruta para la construcción de paz, no un sello de paz, lo que iba a terminar generando era un escenario mucho más crítico de crimen. Solo dos cosas: narcotráfico. Hacia el año 2013, Colombia tenía 48.000 hectáreas de coca, estábamos a 18.000 hectáreas, 20.000 hectáreas de poder abrir una discusión realista de regulación. Hoy en día tenemos en la última medición 250.000 hectáreas. Hay cajeros electrónicos del crimen por todo el país, representados en los recursos del dinero de la cocaína. Y en esta parte específica de Antioquia, la minería ilegal es una fuente diaria de recursos. Las minas del área en general de Cañas Gordas, donde hubo ayer el atentado, pueden estar entregándole al mes al Clan del Golfo $5 millones en efectivo para financiarse. La pregunta es: ¿estamos hoy en capacidad de responder a esos desafíos? No estamos en capacidad. ¿Y por qué no estamos en capacidad? Porque hubo un proceso de debilitamiento que empezó en el año 2016 de la fuerza pública. Profesor Rayra. Bueno, yo difiero un poco. Yo creo que el problema no radicó ni inicia en 2016. Yo creo que esto lo que estamos viviendo es un elemento degenerativo del conflicto que tiene variables estructurales e históricas. Digamos que el conflicto colombiano viene también por tema de la tenencia a la tierra, que se han intentado hacer reformas y que no se han logrado por los diferentes factores políticos y los diferentes actores armados que están en territorio. Entonces yo creo que es la degeneración del conflicto. El segundo elemento, que son factores estructurales e históricos, y yo creo que el tercero es que estos conflictos no lo hemos logrado aún estudiar a profundidad con ciertas variables, es decir, estos actores han surgido en ciertas regiones o por la ausencia del Estado o inclusive en complicidad con el Estado. Y yo creo que este problema no, digamos, hablando del Clan del Golfo, no viene de 2016, sino que aquí tenemos que remitirnos al 2005 con la desmovilización de las AUC. ¿Sí? Digamos, de aquí surge un mal procedimiento, un mal proceso de desmovilización que da como consecuencia unos grupos residuales que terminan entendiendo las nuevas dinámicas del conflicto y que además el nuevo conflicto es un conflicto transfronterizo, ¿sí? Que se podría considerar como un riesgo global. Es decir, aquí hay otros actores que de pronto en los años 50, 70 u 80 dentro del narcotráfico no tenían esas variables. Hoy las variables, por ejemplo, de los carteles de México, por ejemplo, que tiene una gran influencia en Colombia, eso también obviamente tiene un impacto y que claramente el gobierno Duque, en mi consideración, no ha cumplido los acuerdos de paz, ¿cierto? En términos de la entrega de tierra, en temas de los proyectos productivos o no con el nivel que se debería de hacer, ¿cierto? Y esto pues responde también a que el Estado, tanto en el 2005 con la desmovilización de los grupos paramilitares, tenía que hacer el Estado una presencia allí, ¿cierto? Y no solamente en términos militares, porque siempre creemos que todo es militar. No, el Estado tiene que hacer una actividad interagencial para que pueda suplir esas necesidades
En 2005 sucedió esto y en el 2016, después del acuerdo de paz, volvimos a presentar el mismo problema que se agudizó con el gobierno Duque. Entonces creo yo que el problema no radica en 2016 con un acuerdo de paz, sino que esto viene con unas influencias y unas estructuras de seguridad mucho más antes, y que obviamente en específico el Clan del Golfo hablamos pues de la desmovilización, el proceso de la mala desmovilización de las AUC. León. No, pues examinemos el Clan del Golfo. El Clan del Golfo son 3.200, 3.000. Pero el origen del Clan del Golfo, León, ¿es paramilitar o es guerrillero? Se lo pregunto porque el señor Otoniel fue del EPL, luego de las FARC, luego paramilitar. Es todo. Es la acumulación, el know-how, la acumulación de conocimientos. El Clan del Golfo aprendió, sus fundadores, de la guerrilla, el control social. Ellos lo hacen, mueven, controlan gente del territorio. Aprendió del cartel de Cali en los negocios. Tienen un portafolio de negocios enormes, legales e ilegales. Y aprendió de Castaño y Pablo Escobar el sicariato. Entonces tiene una capacidad militar aprendida de estos sectores, una capacidad de negocios aprendida del cartel de Cali y una capacidad de control social y también de acción militar. Parte de las guerrillas es una acumulación larga de conocimientos. Pero veamos el Clan del Golfo. Son 3.200, 3.500 efectivos, tienen alianzas con muchos grupos locales, lo llaman la franquicia. Bueno, el ejército colombiano y la fuerza pública, policía, ejército, son 450.000 efectivos y contra 3.000. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues están enfrentando una... Ya no son 450.000. Oh, bueno, ¿cuántos? Son, hoy en día deben estar por encima de 340.000. Bueno, Lo cual es significativo a la hora de consolidar el territorio, porque como dice Manuel, que llegue solo la fuerza pública no sirve de nada. De hecho, Manuel, le quiero contar, hace 20 años Colombia está apostándole a eso. Bueno. ¿Sabe qué es lo triste? Que el resto de las instituciones nunca llegan. Bueno, la Pero llega la fuerza pública. Pero Sí, eso es la lo que correlación pasa de en esos fuerzas es ¿de cuánto? Es una cosa asombrosa. ¿Sabe una cosa, César? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cuál es la fortaleza de esos grupos? Que tienen políticos, que los clanes y grupos políticos que los apoyan, fuerza pública y empresarios. Las personas que estaba diciendo Otoniel allá, cuando en la JEP, esa es la fuerza de eso. La fuerza no es ni es porque es más débil la fuerza pública, sino porque la fuerza pública, sectores de la fuerza pública son aliados de ellos. Esa es la gran fortaleza. Y políticos y empresarios. Y entonces tienen un portafolio de negocios muy grande y con esa alianza es la cobertura. Pueden ser 3.000, 5.000, son capaces de desafiar el Estado. Yo le agregaría otra cosa que me parece importante. La estrategia, y fíjense, el señor, los que estaba denunciando el señor Donel, no, un político que está con Fico Gutiérrez y que hace parte del grupo uribista, y vaya el señor Luis Pérez, y vaya el empresario tal, y vaya el general tal, y vaya... esa es la gran dificultad para combatir esos grupos. La gran dificultad es el entramado de corrupción que hay, de abajo hacia arriba, y sobre todo de unos sectores políticos y de unos sectores empresariales que ponen el huevo en varios canastos, en el canasto de la legalidad y en el de la ilegalidad, sin una capacidad de cubrirse institucionalmente. Estos grupos no son nada. Yo creo que León ha tocado un tema bien interesante al respecto de los problemas de seguridad que enfrenta el país. Yo no me voy a meter en la discusión electoral sobre la seguridad. De hecho, para mí me parece que es lo más tóxico. Señalar que unos están con unos y que los otros no tienen a nadie, creo que es bastante riesgoso. Donde uno meta la mano puede encontrar a alguien que podría tener un señalamiento o una conexión. La verdad, la seguridad, vuelta una moneda de transacción política, no le sirve ni a unos ni a otros. Yo me niego a creer que un gobierno va a hacer crecer de manera orgánica un grupo como el Clan del Golfo para que se le voltee en su contra. Para mí un desafío que tiene el gobierno hoy en día es dar una explicación sobre lo que ocurrió los últimos 4 días o 5 días en el Caribe. Eso no lo beneficia para nada, eso por el contrario le iría en detrimento de su caudal electoral. La otra cosa que yo me niego a creer es que una fuerza que hoy en día puede tener 350.000 hombres, la fuerza pública, todos sean bandidos.
me parece no solo increíble, sino irrespetuoso. Yo trabajé con la fuerza pública en el Ministerio de Defensa por más de 15 años y puedo decirle que él nunca conoció un bandido y que adicionalmente todas esas personas trabajaban en favor de proteger no solo a las personas que estaban adeptas a un gobierno, sino a sus opositores, y muchas veces más protegían a los opositores que a los del propio gobierno, porque en América Latina la fuerza pública más profesional que hay y menos politizada había sido la fuerza pública colombiana. Eso es cierto, César, no todos son bandidos, pero también es cierto que ha habido por lo menos algunos casos de militares que se han desviado en el camino y que han terminado asociándose con pero también los hay en la sociedad en común. Es que la fuerza pública colombiana es una representación de lo que es la sociedad colombiana y de los desafíos. Es más, yo estoy de acuerdo con León y con Manuel en que hay una debilidad institucional en los territorios increíble, pero esa debilidad institucional de los territorios es histórica y desconoce el esfuerzo en la lucha contra el crimen, porque todas las facciones políticas se alimentan en eventual momento de esas líneas criminales que hay en los territorios. Entonces, saquemos a la gestión de la seguridad de la política y empecemos a conversar sobre que sin seguridad no habrá progreso en el país, porque politizar la fuerza pública y adicionalmente señalarlos de criminales, lo único que deja a la ciudadanía del país es en manos de decidir opciones privadas de seguridad. Pero fíjese César, que el tema político más importante, el tema político en los últimos 40 años más importante es el tema de la seguridad. Colombia no ha tenido un tema distinto al de la seguridad. ¿Cómo así que no habla, cómo así que no meterle política a la seguridad? Imagínense. Politiquería. No política, porque cuando en torno a la política hubo una cohesión del país, incluso usted en determinado momento acompañaba el esfuerzo del país por construir seguridad. Le voy a contar qué pasó. Disminuyeron en 97% los secuestros, se cayó la tasa de homicidios de 60 a 20, se cayeron los cultivos ilícitos, pero cuando rompimos ese acuerdo nacional sobre que el crimen era nuestro enemigo y convertimos a las instituciones en los enemigos, pues vamos en franco deterioro. Eso no ha ocurrido, César, mire. Sí, claro que sí ha ocurrido. Ustedes señalan, sin lugar a dudas, que las instituciones son criminales. César, pero lo escucho, hablar, León. César. Lo escucho, León. Para poder dialogar. Fíjate, el tema más político en Colombia ha sido la seguridad en todo este tiempo. Alrededor de eso se han debatido las candidaturas presidenciales. Segundo, ya ni siquiera tenemos que discutir sobre investigaciones académicas que yo hice y que mucha gente ha hecho en Colombia sobre la vinculación de políticos generales y empresarios a todo este crimen, porque ellos mismos están confesándolo. Los comandantes del ejército están en la JEP diciendo yo tal cosa, yo tal cosa. Entonces, esa es una realidad que tenemos. No toda la fuerza pública, pues ¿qué tal? Estaríamos en una situación, no habría país. No es toda la fuerza pública, ni son todos los políticos, afortunadamente, ni son todos los empresarios. Pero el hecho de que haya unos sectores de esa gente cubriendo a estas fuerzas, lucrándose y beneficiándose de esa disputa de rentas que hacen, eso es el tema fundamental y principal. Deshacer esos vínculos es el 50%, mínimo el 50% de la solución del problema, deshacer esos vínculos, César. Y si se quiere hacer una estrategia importante, hay que hacerla con ese como un punto, con otro, sobre el cual no ha habido acuerdo tampoco en el país sobre el sometimiento a la justicia. Es que políticas de sometimiento a la justicia también generan debate, porque esa es una figura que implica cierta negociación en el campo de la justicia, no una negociación política. Y siempre ha habido polémicas alrededor de eso. Pero ¿hacia dónde va el país, León? Digo, ya tuvimos un proceso de desmovilización con los paramilitares, fallido en cierto punto, un proceso con las FARC de desmovilización que por lo que vemos no salió muy bien porque tenemos una disidencia fortalecida. Es decir, ¿cuántos procesos de paz, cuántos procesos de desmovilización? Los que haya necesidad. ¿Por qué? Los que haya necesidad, porque nosotros teníamos un incendio, acaba de pintarlo César, teníamos un gran incendio al empezar el siglo. Eso era una cosa asombrosa, hubo años de 3.000 secuestros, de 600.000 desplazados.
de 40.000 homicidios. de 2.000, 2.500 miembros de bajas en la fuerza pública, de una tasa de 38, 40. No, alcanzamos 70 homicidios. Habíamos 70 homicidios, fíjense. Era un incendio. Vino una política que para muchos puede ser discutible, para mí era muy discutible la política de seguridad del presidente Uribe. Discutible por el costo en derechos humanos que tuvo, por la extralimitación de funciones de la fuerza pública, que ahora se ve eso en los falsos positivos. Pero al fin y al cabo ese señor le paró el macho a las FARC, digámoslo así. Con toda esa política le paró el macho. Vino el proceso de paz de Santos. Mire, teníamos 16 homicidios en el 2012. Ya en el 2016 teníamos 12.000 homicidios. Y 100 secuestros, 60.000 desplazados, que eran mucho, pero mucho todavía. Pero digamos que el incendio se estaba apagando y quedaban unos leños prendidos. Los leños son estos: el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC, unos microterritorios, por ahí 11, no tan micros territorios donde hay disputas. Está también esta tensión con Venezuela que ha creado tantos problemas. Y fíjese, César, de verdad, el presidente Duque había podido echarle agua a ese incendio, a esos leños prendidos para que se acabara todo el incendio, o echarle gasolina, y decidió echarle gasolina, César. Yo le quisiera agregar una Pero gasolina, ¿cómo le echa la gasolina? ¿Le quiere que le diga cómo le echa la gasolina? Sí, pues quiero entender Primera cosa, había un proceso con el ELN. Estaba pactado, yo conocí eso, un 80% de una posibilidad de un cese de hostilidades. Entonces comienza, el señor dice, no, pues claro, estaba en contra de las políticas del señor Santos, que tampoco es mi santo de devoción. Entonces dice, no, yo no voy a aceptar lo que viene con el ELN. Esos señores tienen que hacer un cese unilateral de hostilidades, si quieren, tienen que dejar de delinquir, o sea, tienen que declararse ya desmovilizados para poder seguir negociando. Primera cosa. Había un proceso del cual yo fui testigo, que lo llevaban de sometimiento a la justicia. El general Naranjo, que era vicepresidente, el fiscal general, todo eso se desechó. Las tensiones con Venezuela se multiplicaron. Este señor Duque decidió que todas las tensiones se iban a multiplicar porque lo que había hecho Santos era horrible y porque fue una cosa tremenda. Entonces decidió, no, vamos a hacer otra cosa distinta aquí en este país. Y este señor no tuvo ni la capacidad que tenía Uribe para contener a nadie, ni la capacidad que tuvo Santos para desmovilizar las FARC y sobre el proceso de paz, Entonces León, quedamos en el peor de los mundos. Yo le quisiera agregar ni capacidad militar, ni capacidad de negociación pero de sobre paz. el proceso de paz con el ELN, lo cierto es que se levantan de la mesa cuando ponen el bombazo a la Escuela General Pero Santander, ya llevamos 6 meses de gobierno. matando 24, 22 cadetes de la con toda policía. la razón, en ese momento era levantarse. Pero llevamos 6 meses, dándole largas a la posibilidad de continuar eso, con los señores en Cuba. Entonces, 6 meses ellos en Cuba esperando, bueno, vamos a seguir esta negociación. No, porque vamos a cambiar todas las reglas de la negociación. Y nos ponen un bombazo a la policía para presionar. Profesor Reyes. O sea, que nos castigaron por no Yo hacer creo lo que hay que otro querían. elemento que me parece importante, y yo le agrego una cosa que decía a León, en el sentido de, en términos de números de soldados, pero aquí también hay que agregarle, Colombia tiene alta cooperación con países con capacidades militares muy avanzadas, Israel, por ejemplo, Estados Unidos, y sus resultados pues no son los mejores, ¿sí? Yo creo que ese es otro factor relevante que hay que tener en cuenta. Pero esas capacidades son que usted cree que ellos vienen y operan acá. En términos de inteligencia, es decir, yo también sé que usted sabe, existe, Manuel, que pero la capacidad de inteligencia yo quisiera terminar con otros es la más debilitada. con dos elementos más que son relevantes. Yo creo que aparte de esto de la generación de conflicto, hay otro elemento que me parece importante, y esto es el fracaso de la lucha o de la guerra contra las drogas. Es decir, usted lo decía, César, que aquí estamos hablando del tema del narcotráfico y llevamos años implementando una política con un enfoque dado por Washington de combatir el narcotráfico, pero que no ha dado resultados. Y por el contrario, hemos visto que cada vez el narcotráfico tiene unas alianzas y cada vez más fuertes. De hecho, en México se ha visto que los carteles del narcotráfico mexicano tienen mucho más capacidad militar y presupuesto que el mismo Estado. Y yo creo que eso en parte también en Colombia sucede debido a que no se han entendido las nuevas gobernanzas de crimen en la región. Porque es fácil hablarlo desde Bogotá.
Pero si uno va a las regiones, en las regiones también, las nuevas gobernanzas, las nuevas dinámicas, en últimas, el Clan del Golfo tiene dos tipos de operación. Uno, la Armada Militar, que se encuentra en Antioquia, Chocó, el Bajo Cauca, pero además tiene el otro, que es la subcontratación, que además ese Clan del Golfo funciona gracias a una estructura de multifuncionamiento y de multidinero, ¿no? Usted dice que nos quedamos Extorsión, estancados en el tiempo, digo, en la lucha contra yo el sí creo, y se ha ido degenerando, y una política que no ha dado resultados. Yo creo que aquí debemos de pasar de una guerra contra las drogas, contra una guerra contra el hambre. Es decir, cuando usted decía, bueno, ¿cómo solucionamos? Y León decía, no, ¿cuántos procesos le pasa? Hay que hacer muchos, pero además a esto, y por eso reitero, pero no entiendo, ¿los señores del Clan del llegar. Golfo volaron una caravana militar porque tienen hambre? Es decir... No, me refiero a que Colombia tiene que tiene que tomar unas políticas distintas para luchar contra el narcotráfico, que muchas veces el narcotráfico se logra condensar gracias a muchas necesidades que hay en las regiones, es decir, los sueldos que le ofrecían a las personas, el tema del raspachín, el proceso de la coca. Entonces, toda esa falta de oportunidades en la región pues hace que mucha gente decida coger el narcotráfico porque es más rentable que cultivar. Entonces, por eso digo que el enfoque de la lucha contra las drogas tiene que cambiar y que tiene que, de verdad, realmente hacer unas acciones interagenciales y que vaya más allá de consejos militares, de ofrecer 200 millones de pesos por un líder y ir más allá y construir estructuras y resolver problemas históricos, económicos y sociales en territorio. A mí me parece muy interesante cuando oigo el argumento de que es muy fácil pensar los temas de seguridad desde Bogotá. Generalmente esa frase sale de Bogotá. Yo llevo más o menos 22 años trabajando en esto. Una de las primeras acciones contundentes que hizo el Estado tratando de recuperar el territorio, porque no hay que olvidar que estábamos confinados en un triángulo entre Medellín, Cali y Bogotá a principios del siglo, como decía León, usaron las mejores palabras, estamos en un incendio en esa época. Una parte del país en manos de las guerrillas, otra de los paramilitares, y en la mitad los ciudadanos tratando de... O sea, el paro que hubo este fin de semana era lo que vivía el país, que olvidamos. Se fue la Operación Tsunami, yo no sé si usted la recuerda. La Operación Tsunami ocurrió en el Pacífico nariñense. En esa época se desplegaron muchas tropas para recuperar el Pacífico nariñense de los narcotraficantes y de la guerrilla de las FARC. Solo había un problema, es que nuestras capacidades eran tan limitadas que pudimos mantenerla apenas 4 meses. Y a los 4 meses hubo que levantarlas, porque el incendio arreciaba en otros lugares. Parte de lo que vivimos hoy en día en el Pacífico nariñense fue esa retirada. Porque aquí desde Bogotá, una discusión supremamente popular, políticamente correcta, diría yo que incluso elitista, señala que luchar contra las drogas es un fracaso. Ver la evolución del conflicto en Colombia, y León, a través de sus investigaciones lo ha hecho durante mucho tiempo. León no mira un año, León mira muchos años para ver cómo se transforman las cosas, porque las transformaciones en conflictos de baja intensidad son leves. En el año 2012 y 2013, Colombia llegó a 48.000 hectáreas de coca. No, pero déjeme termino porque usted dijo que yo estaba opinando desde Bogotá, número uno, y le cuento que seguramente yo no estoy diciendo que no hay que luchar contra las drogas. Hay que luchar contra las drogas, pero desde usted dijo que la lucha contra las drogas era un error. Entonces le quiero contar. Con el enfoque que se está dando. El enfoque que tuvo con el Plan Colombia, la lucha contra las drogas, tenía 10 líneas estratégicas, dentro de las cuales las que tenían que ver con la fuerza pública eran 2. Y posteriormente el presidente Álvaro Uribe, que no fue el que consiguió el Plan Colombia, y después el presidente Santos, siguieron desarrollando esa idea porque la idea estratégica nunca cambió. De hecho, el comisionado Jaramillo, quien negoció el Acuerdo de La Habana, fue el que creó el concepto de consolidación territorial. Lo que pasa es que a lo largo de los últimos 25 años, la fuerza pública ha llegado a esos territorios, porque hay que construir, como ocurre en las operaciones de estabilización, hay que crear una estabilización del terreno para que entren las otras instituciones. Y las otras instituciones no han llegado. Eso es supremamente interesante. ¿Y sabe qué pasa en los análisis de la lucha contra narcóticos? El problema es de la lucha contra las organizaciones criminales y no de la debilidad de los civiles en las instituciones que no son militares para llegar allá. Déjeme decir dos cosas. Aquí desde Bogotá, así como usted señala que los que dicen que luchar contra la droga es de Bogotá, le digo, ¿sabe qué desde Bogotá no ven? Que la gente en esas zonas cocoleras son esclavos de las organizaciones criminales y que la llegada de la fuerza pública es a proteger, no a darle, lucha a la ciudadanía. Y que si no hay protección y estabilización de los territorios,
no va a haber ese desarrollo. Pero dos cosas, hacer César, una yo creo que dicotomía lo entre lo primero es que- cinético y lo no cinético es poco realista y no comprende la realidad. Primero, del yo país. quiero hacer la aclaración, no es que no se haga la lucha contra las drogas, no, hay que lucharlas, pero no con ese enfoque que no ha dado resultados. ¿Cuál enfoque? Es el de la lucha armada contra el Es narcotráfico. que no, es que Hay ese, actuar ahí es de donde una usted se manera equivoca porque distinta. si usted Sí, ya- revisa los documentos de política pública de Colombia, desde hace 22 años permítame ese decirle lo enfoque no segundo. está. Pero Lo vea, segundo- vea, Lo segundo también considero es que si usted dice no, es que va al ejército, pero las otras instituciones no van, entonces la culpa de quién es? Pues el presidente es el jefe de Estado y ese que debe coordinar Pero la política conozco pública. directores Yo de no estoy- consolidación no podríamos del gobierno decir anterior que hoy en día los dicen que es ministerios son increíble que no feudos y lleguen a las dependientes del instituciones gobierno. y ellos eran ¿Qué? los responsables César, de que llegaran a las César, instituciones. Escriben libros dando lecciones César, pero yo no- y ellos yo no manejaron creo- el aparato. Yo no Pero- creo que los ministerios sean pues, Bueno, pero ustedes cuerpos metieron, federados ustedes se, distintos a la Casa de la Legislatura. ustedes se metieron en una discusión que es el narcotráfico. Eso es una cosa muy fuerte. De verdad, la única solución de fondo es legalización de la droga. Es la única solución. Nosotros estamos pagando muy caro toda la democracia, con vidas, porque acá se convirtió, digamos, el tema de las drogas se convirtió en un asunto de seguridad nacional. Claro. Mire, es asombroso el tema, porque Italia es como el lugar emblemático de las mafias. Bueno, tiene más de 150 años de mafia. Esos señores, allá, si usted estudia el tema mafioso, ha habido por ahí 1.500 o 2.000 muertos, máximo. Entonces, todo el tiempo. Aquí eso se produce en un mes, alrededor de las León, drogas. pero la discusión alrededor de la legalización de la droga, que es un debate mucho más profundo, mucho más largo, Sí. es ¿la legalizamos en Colombia y a quién se la vendemos? No, tenemos que empezar a legalizarla. Pero ¿cómo hacemos? Tenemos Es decir, Estados Unidos extraditando a Toniel recibiendo, dice más del 90 o el 90%. ¿Cuánto han legalizado ya la marihuana ellos? Claro, pero no la cocaína, claro. que es lo que Y nosotros la producimos. cocaína, y la cocaína, verás, cuando tengan posibilidades, cómo va. Esto hay que discutirlo con ellos. Por eso, pero el problema no es de Colombia, el problema es, pero ya la legalizamos aquí, ¿a quién se la vendemos? Pero ya en el mundo están ensayando también salidas para drogas blandas y están empezando a ensayar salidas para drogas duras. Y tendremos que meternos en ese debate. Nosotros no lo podemos hacer solos, claro que no, pero tenemos que meternos en el debate y tenemos que decir, estamos pagando un costo muy alto, pero mientras se siga, digamos, llevándole agua al molino de la idea de que la única tratamiento es represivo, no, los afectados somos nosotros. César, no vamos a hacer cosas absurdas, no vamos de un día para otro, eso no se hace así. Pero sí debíamos tomar posición y escoger un camino. Ya se había escogido un camino también, un poco en esa dirección, empezar ese proceso, algo que era un anatema, por ejemplo, frente a hoy en día la marihuana se va a convertir en un gran negocio en el mundo, ya lo es, y nosotros, fíjese que nosotros que eran los que la producíamos y sufríamos todo esto, ahora estamos en la cola del negocio, no somos los que estamos a la cabeza del negocio. También se va a producir eso con la cocaína, porque nadie produce este tipo de drogas. Déjenme decirle algo de la legalización de la droga, León. Sí. Yo creo de manera, sería uno ciego si no abre la discusión de que eventualmente la sociedad se verá abocada a la legalización. En mi criterio, la legalización es un puerto de llegada y no un puerto de partida, ¿cierto? Y entre ese puerto de partida y ese puerto de llegada hay una construcción institucional que es increíble, que está pendiente por desarrollar. Entonces creo que abordar el puerto de llegada desde ya, sin plantear los pasos que hay que seguir para llegar a ese punto, es un error. Déjenme le digo una cosa. En Colombia el alcohol es legal, ¿cierto? Se vende en todo lugar. La Plaza de Bolívar se distancia de Soacha a 14 kilómetros. Es decir, uno llega en Transmilenio, si lo coge en la Jiménez, llega a Soacha en Transmilenio. No necesita ni helicópteros, ni pirañas, nada. En Soacha es el principal productor de alcohol ilícito en Colombia. Nadie lo controla. Causando daños a la sociedad, daños al fisco. Ahora, mi pregunta ¿es posible discutir la legalización hoy cuando lo que voy a controlar, porque legalizar es sinónimo de está bajo el control de la ley,
está en los extramuros de un país que está desconectado. Es que aquí hay muchas guerras, César, que hemos perdido. Hemos perdido la guerra contra el robo de celulares. Y las guerras se pierden contra lo básicamente ilícito. porque la justicia es lo que nunca tocamos. Pero ¿hace cuánto murió Pablo Escobar? Sí, pero Hace más la de pregunta 27, es, 28 las años. fuerzas militares, yo utilizo ¿Qué nos dijeron en ese momento? El Claro. narcotráfico herido, el narcotráfico Pero se iba a acabar. déjeme, La le doy pregunta, para que usted se lo responda a los televidentes, la gente en Antioquia, la gente en Chocó, en Córdoba, que estuvieron confinados, la respuesta a por qué se invierten millones y millones de pesos, de dólares en una guerra que pareciera no dar resultado, es que se fue el señor Otoniel y tiene 3 herederos, el señor Siopas, el señor Chiquito Malo, el señor Gonzalito. Por más impopular que parezca, 2 elementos confluyen en una realidad que cubre 200 años, León y Manuel. Hay ausencia de imperio de la ley. La ley no es creíble en Colombia. Entonces, claro, yo utilizo a veces este símil, el símil de la bicicleta estática, la de ejercicio de spinning. Entonces, la construcción del Estado colombiano está asociada a que nos montamos en la bicicleta y damos mucho pedal, cuando utilizamos las capacidades de los organismos de seguridad del Estado para controlar el crimen o la violencia. Pero resulta que después de aplicar mucha fuerza, controlamos, nos acercamos a ganar, nos bajamos, la bicicleta sigue en el mismo lugar y nunca llega la justicia, nunca llega el desarrollo, pero hay una cosa más importante, los colombianos nos acostumbramos a transigir con el criminal y con el violento para que no nos golpee tan duro. Pero no todos los colombianos, digamos una cosa, la solución, César, no sé si convenimos en esto, está en el campo de la política, es quienes nos han gobernado, quienes han construido y han debilitado el aparato de justicia, quienes en cada nueva ronda tenemos un desacuerdo nacional y quienes nos enfrentamos en todos esos procesos. No es la gente común y corriente. Nosotros seguramente tenemos unas tareas enormes de cultura, de no violencia, de cultura de legalidad, tenemos que hacer unas tareas enormes, pero las empezaríamos a hacer cuando llegue una nueva corriente política. Me da mucha pena que sea corriente política. Me parece que cada que alguien transgrede la ley, siempre hay la oportunidad de que le dé un bypass porque la sociedad no quiere que lo golpee César, tanto. pero yo sí creo que siempre habrá esa oportunidad. César, pero yo sí creo que tiene que abrirse el debate político. Es que estas son decisiones pero políticas. El debate político entonces yo sí creo que tenemos hacer... que abrir el debate. ¿Y por qué yo toco el tema de la guerra contra las drogas? Porque parte del financiamiento de estos grupos proviene del narcotráfico y a eso se suma que el negocio del narcotráfico siempre lo enfocamos acá en el Chocó, en el Pacífico, en el Nariño, pero no nos enfocamos de que aquí hay unos consumidores, de que Estados Unidos es el país número 1 en términos de consumidores y que allá también se blanquea plata. Entonces yo creo que el negocio del narcotráfico no solamente se tiene que centrar en Colombia y por eso lo planteo, es parte del financiamiento. Ellos se financian de mil maneras, el tema de la minería ilegal, el tema del sicariato, entre otras, pero yo sí creo que tenemos que abrir el debate. Señores, que me tengo que ir a César, comerciales. Usted aquí ha tenido la elegancia de decir que yo he hecho investigaciones de vieja data. Fíjese que yo hice una investigación sobre la parapolítica. ¿Sabe cuántos parlamentarios estaban metidos con los narcotraficantes? 61 fueron condenados, 67 más investigados de un congreso de 263. Ahí está el tema es arriba. Eso es gravísimo, León. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de los parlamentarios de la misma corte estaban aliados con las FARC y estaban aliados con el narcotráfico? Es que esos no están en la lista. El tema pasa de por la todos lados. política, para Aquí lo no hay bueno y lo ningún malo, lado. hablando de parapolítica, un capítulo muy oscuro. Ahora la FARC política, un capítulo que arranca en la Corte Suprema de Justicia. Allí la senadora, hoy electa por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba, respondiendo. Hoy hablando del Clan del Golfo, según el ministro de Defensa, Diego Molano, durante el gobierno del presidente Duque, 2.800 integrantes de el Clan del Golfo han sido capturados. Una organización que, contrario a debilitarse, se fortalece y tiene acorralado y doblegado a muchos territorios en el país. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa. Al regreso seguiremos hablando de los afectados por este paro armado del Clan del Golfo. Ya regresamos.
Estamos de regreso en Zona Franca, hoy hablando otra vez del Clan del Golfo. A propósito de esta organización, el gobierno autorizó también en las últimas horas la extradición y hacia Estados Unidos también de Nini Johanna Usuga, alias La Negra, una de las consentidas, hermana de alias Otoniel, una mujer fuerte en las finanzas. Se va Otoniel y detrás se va la hermana. León, le preguntaba hace unos instantes a César por qué el país va o vive un fenómeno muy interesante, o por lo menos interesante para estudiarlo, y es, se va Otoniel, pero detrás hay 3, 4 Otoniel más. Le decía, Siopas, Chiquito Malo, Gonzalito. Es decir, ¿estamos condenados a que esto jamás termine? Eso termina cuando termine el negocio de las drogas. Es que es una ley de hierro en el mundo. Todo negocio ilegal necesita una protección ilegal. La proporcionalidad de la protección ilegal pues depende de las condiciones culturales, y César en eso lo ha acertado muy bien, y de las condiciones en que se desenvuelve la justicia y todo esto. A veces esas protecciones ilegales pues entonces son aparatos armados tan poderosos. Pero por ejemplo el cartel de Cali nunca se apoyó, nunca tuvo una fuerza propia como la tiene Otoniel, como la tuvo Pablo Escobar. El que le hacía los mandados era la policía y el ejército, y a pura corrupción era que mantenían la violencia. Pero depende de eso, los negocios ilegales, la minería ilegal. Nosotros necesitamos un proceso, y en eso tiene toda razón César, de legalizar el país, de formalizarlo, de que esta democracia funcione. Pero no solo los negocios, digamos, que tienen esa carga como el narcotráfico son ilegales, es que el 63% de la propiedad agraria no tiene títulos. Es que Colombia es un país ilegal por donde se le mire. Eso entonces dijeron, no, hay que hacer una reforma agraria. Acordamos y digamos, vamos a poner el catastro multipropósito y vamos a legalizar las tierras. Pero no se ha podido. Pero no se ha hecho. Pero no se puede, mientras nos ponemos de acuerdo, el 67% de los representantes a la Cámara Baja tienen relación con la tierra en Colombia. Nunca se ha podido hacer reforma. Esa es otra realidad. El grueso del Congreso, sobre todo en la parte de Cámara, tiene relación con todas esas propiedades que no tienen títulos. Y aquí, de arriba hacia abajo. Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos ganaderos con un poder enorme político, 39 millones de hectáreas dedicadas al ganado. Buena parte de eso es ganadería extensiva, y buena parte de esa ganadería, ¿sabe cómo se transa la ganadería en Colombia? Ni siquiera pasa por los bancos, se compran en las ferias ganaderas en plata, en cash money, y se hacen todas las transacciones, ni siquiera porque no pagan impuestos, porque los impuestos son muy débiles. Entonces nosotros sí tenemos que avanzar en la legalización del país para poder eso da el sentido de modernidad. Usted va en Suecia o en Noruega o en cualquier país de eso, el país sabe de quién es esa propiedad está totalmente legalizada. Hay un carnero, ese carnero saben de quién es, está contabilizado. Pero estamos lejos, profesor Rairán, de primero ser Suecia. Segundo, ponernos de acuerdo, porque si esto pasa por los políticos, si esto pasa por la política, estamos lejos de ponernos de acuerdo para tener una solución en lo que tiene que ver hoy con el Clan del Golfo. ¿Qué hacemos para la gente que está confinada y que quedan los civiles en la mitad? Sí, yo creo que es muy importante lo que, digamos, Otoniel quedó sin libertad y la gente de los 11 departamentos y 200 y pico de municipios también quedaron sin libertad. Y yo creo que por eso hablaba sobre la importancia de la discusión y del debate político sobre estos temas, sobre la legalización de las drogas y sobre el tema de la política contra el narcotráfico. Yo creo que aquí hay que hacer, de verdad, una voluntad política entre todos los diferentes sectores que se pueda resolver los problemas, por ejemplo, de la tenencia de tierras. Eso ha sido un problema estructural, histórico del país, y que es necesario resolverlo, que eso además venga acompañado con programas de estabilización y de producción en el tiempo, ¿sí? Yo creo que, digamos, yo recuerdo todo el tema de la política económica, de los TLCs, de libre mercado, donde dicen, no, cada país va a exportar lo que más fuerte es, pero usted mira agricultura de Colombia, que es el fuerte, y todo lo importamos también, o una gran mayoría lo importamos. Entonces yo sí creo que aquí debe haber un ejercicio, una voluntad política, una discusión política entre los diferentes sectores políticos, y que de verdad se tenga en cuenta en términos de la entrega de tierras y sistemas productivos de encadenamiento que pueda servir a la producción. ¿Y las operaciones militares qué hacemos con ellas? No, claro,
el conflicto, por eso decía, el narcotráfico no hay que dejarlo de combatir, pero sí hay que dejarlo, darle otro enfoque, pero yo sí también creo que debe existir una reestructuración dentro del Ministerio de Defensa, que además, con esto termino, ha tenido discusiones. En 2016 la doctrina Damasco, que era la doctrina que se le implementara al ejército después del acuerdo de paz, volvemos en una división dentro del ejército, y yo sí creo que tiene que haber una reforma dentro del ejército que esté más encaminada a construir un país en términos de territorio y de calidad de las personas en último. César. Yo oigo a León y oigo a Manuel sobre todas las transformaciones que debe haber en el territorio para que nos modernicemos como nación, una tarea que llevamos haciendo 100 años, tratando de modernizar desde el general Reyes, que intentaba modernizar con algunas iniciativas. La pregunta que siempre me hago frente a la modernización es que casi que lo único que identifica a uno que tiene una línea consistente evolutiva es el ámbito de la seguridad. Si uno mira lo que se planteó en el 98, más o menos hasta el 2016, lo que iban haciendo era ajustes adaptativos para responder a cómo el desafío se transformaba, pero no había un cambio. En los otros campos, que es muy importante que encuentra uno, que se enfrentan las cosas. Entonces uno tiene, por ejemplo, la necesidad de llevar desarrollo a los territorios y conectar a la población de los territorios con el progreso del país, pero hay un instrumento como la consulta previa que se convirtió en el muro que hace que el progreso no llegue, con unos buscadores de renta que se volvieron los transadores de esas consultas previas, aislando a los beneficios de la población y estancando el progreso, dándole espacio a los criminales. Yo no creo que podamos... No, pero espéreme, termino. Y así en muchos otros campos de lo que usted dice que hay que hacer, pues no se puede desarrollar. ¿Por qué? Porque no hay visión estratégica. Y muchos de los que hoy en día quieren hacer el cambio, estuvieran acompañando esos desastres de estructuración, de visión estratégica, y proponen el cambio. Yo creo que hay que hacer un pare y definir si como Colombia queremos que llegue el progreso allá o no llegue. Yo no creo que el atraso económico y el golpe que ha sufrido la industria y la producción colombiana se tenga que achacar a los indígenas o a las comunidades. No, yo no lo estaba achacando yo, porque yo creo que existe, son las víctimas de mecanismos de venta, de tráfico de renta. Y ese solo, yo puse un ejemplo, que es importante porque yo no estoy diciendo que ese sea el responsable, estoy poniendo un ejemplo. Hay muchos más. Por ejemplo, dice León, el tema del comercio con base en efectivo. El comercio en efectivo lo que es una oportunidad para el crimen. Y avanzar en eso ha sido súper complicado. Se me agotó el tiempo, pero León Valencia, 10 segunditos para que usted haga su conclusión. Yo creo que el país está cansado de los que lo han gobernado, y por eso es que hay en este momento un cambio, digamos, del interés del elector y de la gente a votarle a otra alternativa, sea cual, digamos, sabiendo que puede tener muchos riesgos, le está buscando otras alternativas porque se cansó. Es que esto cansa. Sí, y esto está arriba, quién gobierna, cómo se gobierna, es el tema. Profesor Manuel, 10 segundos. Yo creo que hoy Colombia está en una profunda crisis, y hay 3 elementos que yo creo que es pertinente, como toda nación tiene crisis. La primera es preguntarse qué ha funcionado y qué no debemos de cambiar de lo que ha funcionado. Lo segundo, qué no ha funcionado y tenemos que cambiarlo. Y el tercer punto, cuáles son las bases estructurales con las que no vamos a negociar. 10 segundos, César. Bien, yo creo que el proceso de paz dejó a la fuerza pública en una duda estratégica y al país en una duda estratégica. Es decir, no sabemos si luchar o no contra el crimen. 2, eso ha generado unas zonas muy críticas de crimen organizado. Y número 3, antes de negociar, de sometimiento a la justicia, por primera vez evaluemos si lo que tenemos es que transformar el territorio para poder transar con los criminales. León Valencia esta noche con nosotros, director de la Fundación Paz y Reconciliación, el profesor Manuel Rairán, profesor también investigador en la Universidad Externado, y César Restrepo, un hombre experto, consultor en temas de seguridad. A los 3 caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Lastimosamente se nos agotó el tiempo. Ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Que descansen.